Problema fundamental 2.14 de Haber-Berly, mecánica estática. En ese problema nos dice, exprese la fuerza como un vector cartesiano. Como podemos observar, tenemos una fuerza de 500 newtons, la cual desde el eje X a la fuerza tiene un ángulo de 60 grados. Desde el eje Z a la fuerza un ángulo de 60 grados. Entonces, tenemos que alfa es igual a 60 grados. Pero nosotros necesitamos este ángulo de acá. ¿Qué hacemos? A 180 le restamos 60, ya que completo serían 180. Y nos da que son 120 grados. Alfa. Beta no lo conocemos, debemos hallarlo. Y gamma en este caso son 60 grados. Como nos dice, indique la fuerza como un vector cartesiano, tendríamos que F vector es igual a Fx en Y más Fy en J más Fz en K. ¿Cómo vamos a hallar cada una de las fuerzas? Vamos a hallarla con la ecuación que tenemos que coseno de alfa en este caso sería igual a Fx sobre F. ¿Sí? Al despejar, ya que necesitamos Fx, tendríamos que Fx es igual a F por el coseno de alfa. ¿Sí? Así vamos a hallar cada una de nuestras fuerzas. Pero antes de eso necesitamos hallar beta. Conocemos que la ecuación dice coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma es igual a 1. Conocemos gamma y conocemos alfa, necesitamos hallar beta. Tendríamos que coseno de beta es igual a la raíz de 1 menos coseno al cuadrado de alfa menos coseno al cuadrado de gamma. ¿Sí? Raíz de 1 menos coseno al cuadrado de 120 menos coseno al cuadrado de 60. Entonces tenemos que coseno de beta, aquí sería coseno de beta, es igual a más o menos raíz de 2 sobre 2. Como necesito hallar beta, entonces despejo. Me quedaría beta es igual a coseno a la menos 1 de raíz de 2 sobre 2. Como es positivo y negativo, entonces haciéndolo positivo tendríamos que sería 45 grados, ¿sí? Y utilizando el negativo tendríamos 135 grados. En este caso vamos a utilizar 135 grados porque la dirección se encuentra en el sentido negativo de la Y, ¿sí? Ya tendríamos nuestro ángulo, alfa, beta y gamma. Entonces, para hallar el valor de Fx, Fy y Fz vamos a utilizar la fórmula que les dije. En este caso tendríamos que Fx es igual a F, pero F vale 500 newtons. 500 por el coseno de alfa, y alfa son 120 grados. ¿Sí? Entonces tendríamos que 500 por el coseno de 120 son menos 250. Menos 250 newtons sería la fuerza en X. ¿Sí? Para la fuerza en Y es lo mismo. Fuerza en Y es igual a F por el coseno de beta, que sería 500 por el coseno de 135 grados. 500 por el coseno de 135 es igual a menos 353,6. Menos 353,6. Y para Fz es F por el coseno de gamma, que sería 500 por el coseno de 60 grados. Y serían 250 newtons. 250 newtons. Entonces vamos a expresar la fuerza como vector. F vendría siendo igual a F en X. Serían menos 250. Menos 250 en Y. Menos 353,6 en J más 250 en K. Y esa sería nuestra respuesta. Como podemos ver y como lo indica la imagen, para el eje X está negativo y para el eje Y también. Entonces ahí nos da negativo en X y negativo en Y.
Es un ejercicio súper corto y súper práctico.